Esto es Un Sorbo a la Vez, un podcast de Laura Hernández Espinosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Sorbo a la Vez. Soy Laura Hernández Espinosa y hoy continuaremos conversando sobre las consecuencias del monopolio rentístico del alcohol en Colombia. ¿Por qué el vino en Colombia es tan caro? Recapitulando, en el episodio anterior hablamos sobre la producción de alcohol como principal motor de desarrollo nacional desde la colonia, exponiendo las consecuencias negativas que esto ha representado para el florecimiento de industrias locales y de la competitividad del sector. Las medidas proteccionistas que imponen un impuesto al consumo de hasta el 400% para vinos y licores han hecho que estos productos sean cada vez menos consumidos por el público. Cientos de alimentos entran al país sin barreras, pero en cuestión de bebidas alcohólicas no podemos decir lo mismo. Los altos aranceles a los productos importados y los impuestos ad valorem, además de tener quebrados a los pequeños y medianos importadores, nos tienen a los colombianos tomando vinos de calidad baja y media a precios exorbitantes. Colombia se ha posicionado como un referente gastronómico en Latinoamérica, gracias a propuestas que afloraron en la última década, principalmente en Bogotá y ciudades intermedias, y a uno que otro esfuerzo de las entidades gubernamentales en materia de turismo. Para los negocios gastronómicos, es decir, bares y restaurantes, el vino es esencial. Sin embargo, parece que el gobierno, a pesar de haberse puesto la camiseta para contribuir con el posicionamiento de Colombia como un país gastronómico, no es para nada coherente con las leyes impuestas en la materia. A partir de la expedición de la Ley 1816 de 2016, se determinó que la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos estaría conformada por un componente fijo y otro ad valorem. El fijo lo determina el volumen de alcohol y el ad valorem el precio de venta al público, el cual está certificado por el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. El DANE, lejos de tener idea del tema, dado su naturaleza técnica, lo que ha hecho es agravar la situación con continuos errores metodológicos. ¿Por qué es tan arbitraria la metodología del DANE? El DANE hace un levantamiento del precio en el mercado por cada uno de los productos importados. Sobre este precio se calcula el impuesto ad valorem del 20%. Hasta ahí bien. Pero el DANE realiza un sondeo del precio de determinados productos entre los distribuidores, es decir, incluyendo la ganancia del intermediario, en vez de tomar el precio directamente de la fuente, o sea, del importador. Esto crea una distorsión de precio que perjudica la competitividad de las referencias más exitosas de un portafolio de vinos y licores. Desde el 2017 han desaparecido la mitad de importadores independientes de vino, debido a un aumento de impuestos cercano al 30%. Ahora sí ya tienen claro por qué estamos tomando vino de tienda a 50.000 la botella. Y es que parece que las organizaciones estatales se olvidaran de revisar la historia. Nada está más comprobado que este tipo de medidas lo único que generan en la economía es una entrada triunfal del contrabando. Hoy en día tenemos un escenario en donde la decisión de compra de los consumidores estará determinada por el precio de venta y no realmente por sus preferencias. Estamos tomando vino de menor calidad a precios mucho más altos. Y como si fuera poco, el Estado ataca por todos los frentes. Los trámites administrativos de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el otro ente temible para los importadores de bebidas alcohólicas, también se han vuelto más difíciles. Esperas de hasta 3 meses para obtener un registro sanitario y de 6 meses para cumplir los requisitos exigidos por las gobernaciones. Hay tal desconocimiento de las autoridades competentes que, a modo de anécdota, a un conocido no le dejaron registrar un vino español de la cepa Maturana
porque ese era el nombre del ex técnico de nuestra selección nacional de fútbol. Hágame el favor. ¿Cómo es posible que un sector tan importante, conformado por hoteles, restaurantes y grandes superficies, se pueda ver afectado en su capacidad de generación de ingresos por medidas que buscan seguir protegiendo un monopolio rentístico obsoleto? ¿Y por qué nosotros los consumidores nos vemos obligados a tomar otra cosa que no sea vino? ¿Porque un buen vino hace que la cuenta sea impagable? Para debatir el tema, tengo dos invitados. Álvaro Rueda, importador de vinos desde hace más de 15 años. Y por otro lado, Michelle Morales, sommelier y consultora de restaurantes. Bueno, mi primer invitado de hoy es Álvaro Rueda. Álvaro, qué alegría tenerte como invitado en este episodio de hoy. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, sobre todo desde el 2017 hasta el presente año, y cómo lo has vivido en tu empresa Rueda. Bueno, gracias Laura. Empezamos en el 17 con el cambio del tema de impuestos. Digamos que justificado el impuesto en cierta forma dentro de los tratados de libre comercio, se implementó de común acuerdo entre el DANE y los importadores, porque el primer director del DANE, que le correspondió aplicar las nuevas normas, trabajó mucho de la llave con los importadores, y esto más o menos estuvo hasta el 19. Ya en el 19 hay un cambio de filosofía por parte de la dirección del DANE, que ha ido, digamos, como decimos nosotros los importadores, upaquizando, si se puede permitir ese término, el término de precios de ventas, lo cual conlleva a un mayor impuesto, y pues realmente ya hemos llegado a unos extremos bien difíciles, especialmente este año, en donde el capital de trabajo pues se lo está llevando básicamente el tema del ad valorem. Así es una situación muy difícil para muchos importadores, y que hemos visto además que con el tiempo se han ido diezmando, y realmente ya la cantidad de importadores que había pues realmente queda muy poco en relación con lo que había 7 años atrás. Sin duda, cuando teníamos mediciones en el 17, en el 18, llegamos a estar casi 200 compañías que manteníamos el mercado de vinos y de licores, y en este momento pues tristemente no hay una entidad que nos pueda dar cifras ciertas y exactas de cuántos somos, pero consideramos que debemos estar cerca de 110, 105 importadores en este momento vigentes. Álvaro, ¿y cómo se está viendo el mercado afectado por el contrabando? ¿Cómo es que sucede específicamente este contrabando? Pues es muy triste, se partiría como en dos temas. Cuando se logra en los años 90 un cambio sobre la liquidación de impuestos, y el impuesto al consumo se convierte algo sobre el grado de alcohol del producto, en el tema de licores específicamente, el resultado es muy positivo. Colombia llegó a estar casi en el 90% de mercados legales, y muy fácil, porque todos nos fuimos a comprar en Carulla, nos fuimos a comprar al Éxito, nos fuimos a comprar en todas partes, porque ya no tendríamos que buscar un mercado de contrabando como podría ser los San Andresitos, en donde además del contrabando pues estaba el riesgo de la adulteración. Al pasar a esta nueva metodología del 17 en adelante, pues nuevamente se empieza a distanciar el precio del contrabando con respecto al mercado legal, y digamos que de las últimas mediciones que se tenían hemos bajado del 85 al 50%. Ahorita en licores se supone que hay un 50-55% legal y un 40-45% de paralelo, como llaman las multinacionales. En el caso de los vinos, pues tristemente nunca se ha visto contrabando, y ahora lo estamos viendo a través de couriers. Básicamente lo que está pasando es que en los países de origen, simplemente por DHL o por cualquier compañía, está entrando fácilmente a las casas. Y tal vez lo que comentábamos hace unos días sobre el tema protegidos por las unidades de empaque que se pueden traer acompañados o no acompañados. Entonces, en alguna conversación con la DIAN le decíamos, pero si solo se puede traer 6 botellas, ¿por qué llegan 10 cajas, 12 cajas o 15 cajas o 20 cajas y entran fácilmente por cualquier DHL? Y la DIAN nos explicaba que sí, que realmente la norma es que uno puede traer 6 unidades, pero no dicen el tamaño de la unidad. Entonces uno puede traer 6 cajas o 6 botellas o 6 medias botellas o 6 litros, y entonces el courier no sabe
cómo frenar esa entrada de contrabando y sin duda nos está invadiendo mucho, especialmente de España. No, pues eso es un gris en la ley grandísimo y algo para trabajar. Cuéntanos cómo son los trámites y más o menos cuánto se tarda un nuevo producto en entrar al país. Tristemente hay un decreto, una ley antitrámites que cambió todas los términos de ley para tramitar permisos. El dolor de cabeza es que no se está cumpliendo y lo peor es que de lo mejor pasamos a una situación un poco complicada. Hoy los términos que estaban más o menos en 2 o 3 meses en lograr un registro sanitario se está tardando más o menos 6 o 7 meses. Y las renovaciones que la ley impuso, que ya sean automáticas, o sea, si uno escribe solicito renovación automática de mi registro sanitario porque no cambiaron las características de los productos y debía ser en forma inmediata, se está tardando entre 2 y 3 meses en la renovación. O sea, realmente en este momento hay un problema muy, muy, muy serio en el INVIMA y el proceso está más lento que hace 2 o 3 años. Bueno, Álvaro, pues quiero felicitarte por esa labor de compromiso de traer buen vino a Colombia desde hace más de 15 años. Realmente, gracias por aceptar este espacio en un sorbo a la vez. Y bueno, A ti agradecerte y a la cadena de, sin duda, de restaurantes que son los que han apoyado toda esta causa y nos han ayudado a destapar toda clase de botellas, de variedades y de sabores. Sin el apoyo de ustedes, pues esto sin duda no se hubiera logrado. Michelle, gracias por estar acompañándonos en este capítulo de Un Sorbo a la Vez. Quiero preguntarte, como sommelier, que estás en la industria de muchos restaurantes en Bogotá, ¿qué impacto genera los elevados precios de las referencias de vino en el consumo? Hola Laura, buenas tardes. Bueno, definitivamente el elevado precio de los vinos en los restaurantes ha impactado el consumo. No solo hubo como una migración muy, muy evidente de el vino hacia, por ejemplo, cerveza o hacia cócteles o hacia simplemente bebidas sin alcohol, porque pedir una botella de vino simplemente te podía subir la cuenta al doble. Entonces ha bajado el consumo y lo otro que ha pasado es que cuando tú analizas el top 5 de referencias más vendidas en los restaurantes, este top 5 está ocupado claramente por los vinos más baratos de la carta. Claro, y esto, por ejemplo, ¿cómo cambia? ¿Cómo es el mercado en otros países productores a diferencia de Colombia? Bueno, lo que ha pasado principalmente es que pues nosotros al no ser un país productor no tenemos cultura de vino, a pesar de que el vino se ha puesto de moda en los últimos años, en los últimos 15 años, pues eso no es nada a comparación de un país productor que lleva tomando vino pues desde el comienzo de los tiempos. Entonces, mientras que en estos países el consumo per cápita puede ser de 70, 60 litros per cápita al año, pues en Colombia no habíamos llegado ni al litro y claramente esta alza en precios vía imposiciones o impuestos no contribuye a que sigamos desarrollando esta cultura de vino. Entonces, digamos que comparado con otros mercados, pues el vino simplemente vuelve a convertirse en un artículo suntuario, en que se consume solo en ocasiones muy especiales y no como ya se empezaba a ver hace unos 5 o 6 años que el vino se había vuelto como parte de la mesa de muchas familias en Colombia. Tanto que nos costó introducir el vino al consumidor colombiano y que lo viera no como ese objeto ostentoso, sino que pudiera ser parte de la mesa diaria, de la cotidianidad. Y realmente esto es un retroceso muy grande en términos pues, de cultura gastronómica en Colombia. Y yo, por ejemplo, recuerdo hace unos 15 años, cuando yo comencé a hacer cartas de vinos, que había una diversidad grandísima de referencias de Francia, bueno, de distintos países. Hoy en día se ha diezmado y yo creo que pues en parte por las medidas que ha tomado el gobierno en materia de impuestos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Laura, definitivamente. Yo también arranqué por allá, por esas épocas, digamos en el 2005 que empecé a estar súper activa en esto.
Y en un par de años, te digo, llegamos a tener casi 300 importadores de vino registrados. Y eso con el paso de los años se vino para abajo y yo creería que hoy importadores activos no llegan a 100. Esta disminución se ha dado pues, con cada una de las reformas tributarias que hemos visto en los últimos años, van muriendo, van cerrando, básicamente porque la caja que tiene que tener alguien para importar vinos hoy por hoy es demasiado alta. El tema tributario, el tema para nacionalizar los contenedores exige una caja que solamente las compañías muy grandes tienen. Entonces, estos importadores chiquitos, estos emprendedores apasionados que se dedicaban a traer esos orígenes raros o esas bodeguitas especiales, eso ya casi no se ve. Ya digamos que la oferta de vinos en Colombia se concentró en unas pocas compañías grandes, eh, y yo creo que va a seguir siendo así en la medida en que el panorama tributario no cambie. Así es, así es. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por compartir tus ideas. Creo que son muy valiosas para el debate de este capítulo de Un Sorbo a la Vez y esperemos que el panorama de consumo de vino en Colombia pues mejore, ¿no? Definitivamente, que así sea. Hasta aquí este episodio. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram @LauraSommelier. Y si te gustó, comparte. Gracias por escuchar y recuerda que la vida se vive un sorbo a la vez. Este podcast llega a ustedes con la colaboración especial de Santiago Torres.